No comenzó en un trono ni en una guerra. Comenzó en el vientre de una anciana estéril y en la mudez de un sacerdote olvidado. Mientras el mundo seguía dormido, Dios preparaba el mayor despertar espiritual desde los tiempos de Elías. Esta es la historia que casi nadie cuenta. Dos justos, Zacarías y Elisabet, ignorados por su generación, pero elegidos por el cielo para dar a luz al profeta más grande jamás nacido. ¿Qué papel jugaron realmente en el plan de redención? ¿Por qué su hijo estremeció a todo Israel antes que el Mesías apareciera? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir revelará el poder de la fe silenciosa que transforma la historia. Suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos ocultos de la Biblia. Comparte este vídeo con quien necesita una palabra de esperanza, y déjame saber en los comentarios si conocías esta historia, o si también, como muchos, la habías pasado por alto. Las calles de Jerusalén amanecían cada día con el mismo murmullo apagado de un pueblo que vivía bajo la sombra del imperio. Roma gobernaba, Herodes manipulaba desde el trono, y los líderes religiosos, aferrados a sus tradiciones, parecían más preocupados por mantener su poder que por escuchar a Dios. Pero el mayor silencio no venía del palacio ni del pueblo. El verdadero silencio pesaba sobre los cielos. Hacía más de 4 siglos que ningún profeta se había levantado en Israel. El eco de Malaquías había sido la última chispa antes de que la voz divina se apagara, y desde entonces, el pueblo caminaba entre la rutina del sacrificio y la esperanza gastada, sin un susurro del Altísimo. En medio de esta noche espiritual, había un hombre que aún encendía la lámpara del deber sagrado: Zacarías, hijo de Baraquías, sacerdote de la orden de Abías. De edad avanzada, con una barba ya blanca como la harina y unos ojos que revelaban años de búsqueda y decepciones, caminaba cada día hacia el templo como si la esperanza aún ardiera en su interior. No era un hombre reconocido por grandes prodigios ni por palabras encendidas. Era simplemente fiel. En su juventud había memorizado los salmos, y en su vejez los recitaba con una voz temblorosa, no para ser oído por otros, sino porque cada palabra aún le hablaba al alma. Vivía en la región montañosa de Judea, en una casa sencilla rodeada de olivos. Allí, junto a su esposa Elisabet, llevaba una vida sin lujos, pero rica en devoción. Ella también era descendiente de linaje sacerdotal, de la casa de Aarón, y su porte sobrio y piadoso hablaba de una vida consagrada. Ambos habían envejecido esperando una promesa que parecía negada: un hijo. El tiempo les había robado la juventud, pero no la fe. Sin embargo, los años acumulaban más que arrugas en sus rostros. También acumulaban suspiros no escuchados, plegarias susurradas en la noche, lágrimas ocultas bajo las sábanas. En una cultura donde la fertilidad era vista como señal de bendición, la esterilidad de Elisabet era una carga pesada. Aún entre los justos, ella sentía la mirada escondida de quienes la creían maldita. A pesar de eso, nunca abandonaron el servicio. Cada vez que el sorteo sagrado asignaba a Zacarías su turno en el templo, él subía con la solemnidad de quien entiende que está caminando hacia el lugar donde habita la gloria. En aquellas semanas, su alma se llenaba de un gozo inexplicable. No necesitaba palabras nuevas del cielo, le bastaba con la certeza de estar obedeciendo. Aquel día, mientras se preparaba para otro de sus turnos, miró el rostro dormido de Elisabet y se preguntó si acaso vería en vida la restauración de Israel. Luego se ajustó el cinturón sacerdotal, tomó su cayado de madera y comenzó el camino hacia la ciudad santa. A su llegada al templo, el bullicio de la ciudad quedaba atrás.
El atrio de los gentiles estaba lleno de comerciantes y peregrinos, pero en el lugar santo, el aire era distinto, espeso, denso, como si el tiempo se detuviera. Zacarías caminaba entre las columnas de mármol con la dignidad de quien conoce cada rincón como la palma de su mano. Se detenía a observar los utensilios sagrados, el candelabro de oro, el altar del incienso. Sabía que aunque muchos lo veían como una ceremonia más, cada detalle era una sombra de una realidad celestial mayor. Al regresar a casa, encontraba a Elisabet en su jardín, cuidando sus hierbas medicinales, cantando salmos en voz baja. La rutina podía parecer simple, pero era profundamente sagrada. Ambos, sin decirlo, sabían que sus vidas eran parte de algo más grande, aunque no comprendieran todavía su lugar en la historia. Las noches eran largas, y los sueños cada vez más escasos, pero cuando ella se sentaba junto al calor del fuego, Zacarías recordaba las palabras de los profetas y pensaba que tal vez, solo tal vez, el silencio del cielo estaba por terminar. En el pueblo, algunos decían que Dios había olvidado a Israel. Otros pensaban que ya no hablaría más. Pero Zacarías, al mirar la llama del candelabro encendida cada tarde, susurraba para sí mismo que incluso en el silencio, el Señor prepara su camino. Y sin saberlo, mientras quemaba incienso y ofrecía oración, el cielo ya se estaba inclinando hacia la tierra. Porque cuando el hombre justo se mantiene firme aún sin respuesta, el Dios eterno comienza a moverse en los rincones más inesperados de la historia. Elisabet despertaba cada mañana antes de que el sol tocara las piedras de su aldea. Su cuerpo, ya envejecido, se movía con lentitud, pero su alma aún vibraba con la música de los salmos que sus labios recitaban sin cesar. En la quietud del alba, antes de que el murmullo de las mujeres en los pozos comenzara a llenar el aire, ella ya había extendido sus manos hacia el cielo, clamando al Dios de Abraham, al Dios que abre matrices y cierra destinos. Era hija de Aarón, y su linaje sacerdotal le confería una honra que muchos envidiaban. Pero esa honra parecía marchita ante los ojos de los vecinos que susurraban a su paso. Una mujer sin hijos, decían con tono que no siempre era piadoso. En una cultura donde la descendencia era la señal de favor divino, Elisabet cargaba una cruz invisible cada día de su vida. Desde joven, había soñado con arrullar un niño en su regazo, enseñarle los caminos de la Torá, verlo crecer entre las festividades del templo. Pero los años pasaron, y su vientre permaneció callado. No había faltado a ninguna oración. No había quebrantado precepto alguno. Su conducta era irreprochable, incluso entre las mujeres más devotas. Entonces, ¿por qué Dios le había negado el regalo más deseado? Esa pregunta la había acompañado por décadas como una sombra obstinada. A veces, en medio de las noches silenciosas, su llanto era apenas un eco, atrapado entre las paredes de piedra de su humilde hogar. Y aunque Zacarías nunca la culpó, ella sentía sobre sí la carga de haberle fallado. Aquel hombre bueno, fiel, que entraba al templo con el corazón dispuesto, ¿no merecía acaso un hijo que continuara su estirpe sagrada? Pero Elisabet no era de las que se quebraban fácilmente. Como una palmera en medio del viento, se doblaba, sí, pero no se rompía. A pesar de la tristeza, su voz seguía elevando cánticos. A pesar de las miradas, sus pies seguían caminando hacia el templo. A pesar de los susurros, su alma no dejaba de esperar. No había día en que no recordara a Sara, a Rebeca, a Ana. Todas mujeres de fe, todas señaladas por su esterilidad, todas recordadas por su milagro.
Y esa esperanza, como una llama oculta bajo ceniza, no se apagaba del todo en su pecho. Algunas veces se quedaba en silencio por largos periodos, observando las madres jóvenes con sus hijos en brazos, y aunque sonreía, sus ojos revelaban una profundidad insondable. Sabía que había cosas que no se comprendían desde la lógica, y que Dios a veces permite vacíos en el alma para llenarlos con gloria que el mundo no espera. Zacarías, aunque también dolido, no dejaba que esa pena se convirtiera en amargura. Cada vez que tomaba el rollo de Isaías, lo leía para ella en voz alta, como queriendo recordarle que los planes del Señor no se frustran. Ella lo escuchaba en silencio, dejando que esas palabras penetraran en lo más profundo. Cuando él leía que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, ella cerraba los ojos y asentía, como quien guarda una promesa en el corazón. A medida que los días avanzaban y sus cuerpos envejecían, parecían más resignados a que nunca tendrían un hijo. No lo decían abiertamente, pero ambos habían comenzado a aceptar que su legado sería otro. El de haber vivido rectamente, el de haber sostenido la fe en tiempos de tinieblas, el de no haber claudicado cuando muchos lo hicieron. Y aunque el mundo los considerara olvidados, ellos sabían que su historia aún estaba siendo escrita por una mano invisible. En el jardín trasero, donde Elizabeth cultivaba lirios y lavanda, muchas veces se quedaba sentada bajo la higuera, mirando al cielo sin hablar. Las nubes pasaban, el viento soplaba entre las ramas, y en su rostro se mezclaban la serenidad y el anhelo. A veces, acariciaba su vientre con ternura, no porque esperara, sino como un acto de amor a una promesa que aún no se cumplía. Era una forma de decirle a Dios: aquí sigo, Señor. No me he ido. Aún creo. Lo que ni ella ni Zacarías sabían era que, mientras el pueblo seguía dormido en su rutina, el cielo se preparaba para romper su silencio. Dios, que parecía callado, estaba a punto de hablar otra vez. Pero esta vez no lo haría en truenos ni en terremotos, sino en el rincón olvidado de una casa de ancianos, a través de un milagro silencioso que pondría en marcha el mayor despertar espiritual desde los días de los profetas. Y en ese plan eterno, Elizabeth, la mujer estéril y humillada, sería el primer instrumento. La mañana había comenzado como cualquier otra, con los sonidos del templo despertando lentamente. Los pasos de los sacerdotes resonaban en los patios, el murmullo de los levitas afinando sus cánticos flotaba en el aire, y el aroma de las ofrendas comenzaba a alzarse con la brisa suave que venía desde el este. Para muchos, era un día más en el ciclo de servicio, una jornada litúrgica sin novedad. Pero para Zacarías, sin saberlo, ese día estaba marcado en los cielos desde antes de que naciera. Cada división sacerdotal tenía su tiempo de servicio, y la de Abías había sido llamada. Como era costumbre, el sorteo decidiría quién ofrecería el incienso en el lugar santo, una tarea de alta honra que solo se realizaba una vez en la vida de un sacerdote. Cuando la pequeña piedra con su nombre salió del recipiente, Zacarías quedó paralizado por un momento. Sus compañeros lo felicitaron con sonrisas sinceras, pero en su interior, algo se removía como una corriente subterránea que comenzaba a despertar. Aquel rito, aunque breve, era considerado uno de los momentos más sagrados del servicio en el templo. El sacerdote designado debía entrar solo al lugar santo, llevar el incienso preparado con precisión milimétrica, y colocarlo sobre el altar dorado mientras ofrecía oraciones por el pueblo. Mientras tanto, la multitud aguardaba afuera, en reverente silencio, aguardando el regreso del hombre que había entrado ante el rostro de Dios. Zacarías se purificó según el rito.
Su túnica blanca fue revisada cuidadosamente. Llevaba en las manos el recipiente con el incienso, una mezcla aromática cuyos ingredientes eran secretos bien guardados entre los sacerdotes. Sus pies descalzos rozaban las losas frías del santuario mientras cruzaba el umbral del lugar santo. Las cortinas se cerraron detrás de él, y el silencio cayó como un manto. Solo el resplandor dorado del candelabro iluminaba el recinto, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Al acercarse al altar, su corazón latía con fuerza. Comenzó a verter el incienso, y una nube blanca empezó a elevarse, llenando el lugar con una fragancia envolvente. Cerró los ojos y comenzó a orar, no solo por el pueblo, sino por su propia alma. Aunque se sentía indigno, su voz interna clamaba por misericordia, por restauración, por señales del Dios que parecía haber callado durante generaciones. Fue entonces cuando lo vio. A la derecha del altar del incienso, se erguía una figura que no estaba allí antes. Un ser de presencia imponente, vestido de luz, cuyos ojos no irradiaban juicio, sino una fuerza serena y eterna. Zacarías retrocedió instintivamente, el incienso temblando en sus manos. El temor lo envolvió como un mar, pues sabía que estar en presencia de un ángel no era una visión cualquiera, era un momento en que lo eterno rompía la tela del tiempo. «No temas, Zacarías», dijo la voz del mensajero, «porque tu oración ha sido oída». La mente del sacerdote se nubló. ¿Cuál oración? ¿La del pueblo? ¿La de su juventud? ¿Acaso aquella petición lejana, la de un hijo, había alcanzado el trono divino? Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, continuó el ángel, y le pondrás por nombre Juan. El mundo de Zacarías pareció detenerse. El ángel no hablaba en parábolas ni en símbolos. Era directo. El nombre ya estaba decidido. El niño nacería, y no sería un hombre común. El mensajero celestial no solo anunció el milagro, sino que trazó el destino del hijo aún no concebido. Sería grande delante del Señor, no bebería vino ni licor, estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y haría volver muchos corazones al Dios de Israel. Iría delante del Mesías con el espíritu y poder de Elías, preparando al pueblo para el Señor. Pero el corazón humano, incluso el de un sacerdote justo, tiene límites. Zacarías, paralizado entre la emoción y el temor, no pudo evitar que su duda aflorara. «¿Cómo sabré esto?», susurró, apenas creyendo sus propios labios, «pues yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada». La respuesta del ángel no tardó. Sus ojos, aunque llenos de paciencia, centellearon con la majestad del cielo. «Yo soy Gabriel», declaró con solemnidad, «que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero, por cuanto no creíste mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca». Y así fue. La visión cesó. Zacarías salió del lugar santo, y el pueblo lo miraba expectante. Pero él no podía decir palabra. Solo hacía gestos con las manos, intentando explicar lo inexplicable. Todos comprendieron que había tenido una visión, pero nadie sabía con certeza lo que había ocurrido. El anciano sacerdote, que había entrado con dignidad, ahora salía con los labios sellados por el cielo, llevando en el pecho una promesa que no podía expresar. Regresó a su casa en silencio. Cuando Elizabeth lo vio llegar, notó de inmediato algo distinto en sus ojos. Ya no solo reflejaban la sabiduría de los años, sino un fuego nuevo, una certeza inquebrantable.
Él no necesitó hablar. Bastó una mirada, un gesto, una caricia sobre su vientre. Y entonces, por primera vez en toda su vida, los dos entendieron que el silencio de Dios no era ausencia, era preparación. Porque cuando el cielo habla, lo hace con poder, y nadie puede impedir que sus promesas se cumplan. El regreso a casa fue distinto. Zacarías ya no era el mismo hombre que había partido. Sus pasos eran iguales, pero su interior vibraba con una intensidad jamás experimentada. Llevaba en su corazón el eco de una voz celestial, la firmeza de una promesa que rompía con años de espera, y un silencio impuesto no como castigo, sino como señal. No hablaba, no podía, pero dentro de sí, la palabra ardía como fuego encerrado en sus huesos. Elisabet lo recibió con la ternura de siempre, pero bastó mirarle a los ojos para saber que algo sobrenatural había ocurrido. Él intentó explicarle con movimientos torpes de las manos, con la desesperación de quien posee una verdad tan grande que no puede pronunciarla. No hacían falta palabras. Ella le conocía lo suficiente como para descifrar lo que no decía. En sus ojos vio un temor reverente, en sus gestos una promesa, y en su presencia una gloria que antes no estaba. No pasaron muchos días antes de que su cuerpo empezara a transformarse. Pequeñas señales, imperceptibles al principio, se hicieron cada vez más claras. Su vientre comenzó a hincharse, sus sentidos se agudizaron, y su alma se estremecía en oración. Era real. Estaba embarazada. Contra toda lógica, contra toda estadística, contra todo pronóstico humano, el Dios de Abraham había escuchado su clamor. Pero en lugar de anunciarlo a los cuatro vientos, Elisabet se retiró. Se ocultó en el rincón más profundo de su hogar, como quien guarda un tesoro que no desea exponer al sol. Durante 5 meses permaneció en un silencio sagrado. Allí, entre las paredes de su morada, tejía ropitas con sus propias manos, oraba en voz baja, y meditaba día y noche en las escrituras. No era solo el cuerpo lo que crecía en su interior, sino una nueva dimensión de fe. El niño que llevaba en el vientre no era cualquier hijo, era un enviado, un profeta, un instrumento del Altísimo. Lo que había comenzado con una visión celestial ahora tomaba forma en su propio ser. Zacarías, mientras tanto, vivía el proceso desde su propia cueva de silencio. No podía hablar, pero escribía. Sobre tablillas de madera registraba fragmentos de su experiencia en el templo, las palabras de Gabriel, sus reflexiones sobre los salmos y los profetas. En sus noches más profundas, volvía a leer las promesas de Isaías sobre una voz que clamaría en el desierto, y comprendía que su hijo sería esa voz. En su aparente aislamiento, su alma se ensanchaba. Comprendía cosas que antes solo había repetido por tradición. Ahora veía el plan de Dios desplegarse como un pergamino ante sus ojos. Entre ambos, el silencio no era un muro, sino un puente. Sin palabras, se comunicaban con una profundidad que muchas parejas jamás alcanzan. Él le acariciaba el rostro y sus labios formaban oraciones mudas. Ella lo miraba con la ternura de quien ha visto el rostro del milagro. Y juntos, cada noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, se dormían abrazados, sabiendo que lo imposible había sido tocado por la mano de Dios. Pero el silencio no solo era interno, también era social. Aunque algunas vecinas notaban su reclusión, nadie sospechaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo en esa casa de la región montañosa. A ojos del mundo, seguían siendo 2 ancianos en su última etapa de vida.
Pero en el reino de los cielos, esa casa se había convertido en el epicentro de un plan eterno que venía gestándose desde el Edén. Allí, sin cámaras ni multitudes, el Altísimo tejía en el vientre de Elisabet el principio del cumplimiento de su redención. Cada día que pasaba era un recordatorio del poder de Dios para restaurar lo imposible. Elisabet se miraba al espejo y se decía a sí misma que ya no era la estéril. El oprobio se había ido. El susurro de las mujeres, las miradas de pena, los comentarios a escondidas, todo eso comenzaba a disolverse bajo la luz de una promesa cumplida. Ella no era solo una madre en gestación. Era un canal de propósito divino, una respuesta a generaciones de espera. Y así, entre silencio, asombro y adoración, los días seguían su curso. La vida dentro de ella crecía con fuerza, pateaba con ímpetu, y parecía vibrar con una energía sobrenatural. A veces, al poner sus manos sobre su vientre, sentía como si el niño respondiera a sus oraciones. No sabía aún cuán grande sería, pero entendía que lo que se estaba gestando no era solo carne y sangre, sino un espíritu marcado desde el cielo. Zacarías, mientras escribía una oración sobre una tablilla, levantó la mirada hacia su esposa, que tejía a la luz del atardecer. Sonrió en silencio, y una lágrima le cruzó el rostro. No hacía falta voz. Ambos sabían que estaban viviendo algo que cambiaría la historia. Aunque el mundo seguía en su rutina, ellos caminaban por un sendero invisible, guiados por una promesa que avanzaba como río silencioso hacia un destino glorioso. Cuando el sexto mes se cumplió, el sol parecía brillar de manera distinta sobre la casa de Zacarías y Elisabet. Las estaciones habían comenzado a cambiar, y con ellas, los rumores entre las aldeas vecinas. Se decía que algo insólito estaba ocurriendo en la región montañosa de Judea. Nadie podía confirmarlo con certeza, pero una voz recorría los caminos polvorientos. La anciana esposa del sacerdote Zacarías, aquella a quien muchos llamaban la estéril, estaba encinta. Algunos reían, otros lo negaban, pero los que conocían a Elisabet sabían que aquella mujer no era amiga de las fantasías. Había una nueva luz en su rostro, una serenidad vibrante que no podía fingirse. Pero mientras el pueblo murmuraba, a kilómetros de allí, en un lugar llamado Nazaret, otra mujer recibía un anuncio celestial. Una joven virgen llamada María, humilde y pura, fue visitada por el mismo ángel que meses antes había aparecido a Zacarías. La noticia que recibió sacudió no solo su mundo, sino el orden del cosmos. Daría a luz al Hijo del Altísimo, concebido por el Espíritu Santo. Y como señal de que nada era imposible para Dios, el ángel le reveló que su parienta Elisabet, a pesar de su vejez, ya llevaba 6 meses esperando un hijo. María, sin perder tiempo, emprendió el viaje hacia las montañas. La travesía fue larga, pero su corazón latía con un gozo sagrado. No viajaba por mera curiosidad, iba a encontrarse con la confirmación viva de que las promesas de Dios estaban cumpliéndose en secreto, lejos del bullicio de los poderosos. Cuando finalmente cruzó el umbral de la casa de Zacarías, una escena sobrenatural marcó el encuentro de 2 eras. Elisabet, al escuchar la voz de María, sintió como el niño en su vientre saltaba con fuerza, no por simple reacción física, sino como quien reconoce la cercanía de su destino. En ese instante, fue llena del Espíritu Santo. Sus ojos se abrieron a una comprensión que ningún ser humano le había explicado. Y con voz fuerte, como quien ha esperado toda la vida por ese momento, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre».
¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? María, sobrecogida por esas palabras, se sintió confirmada, afirmada, abrazada por la eternidad. No había confesado aún a nadie lo que llevaba dentro. Sin embargo, el Espíritu ya lo había revelado a través de la boca de Elisabet. Las dos mujeres se abrazaron, y por un momento el tiempo se detuvo. Allí, en aquella casa sencilla, estaban juntas la madre del último profeta del antiguo pacto y la madre del Mesías prometido. El umbral entre las promesas y su cumplimiento había sido atravesado. María se quedó con Elisabet por cerca de 3 meses. Durante ese tiempo, los días fueron un cántico constante. Zacarías, aún mudo, observaba a las dos mujeres conversar sobre las Escrituras, recordar las promesas, compartir visiones, y sabía que el Señor había puesto su morada entre ellos. María, aún joven, absorbía las enseñanzas de la anciana como quien bebe de una fuente profunda. Y Elisabet, fortalecida por la compañía de la elegida, encontraba reposo en su alma. El niño en su vientre continuaba creciendo, y sus movimientos eran inusuales. A veces, parecía estremecerla con fuerza en ciertos momentos de oración, como si ya desde el vientre comprendiera la santidad de lo que lo rodeaba. Elisabet no lo ignoraba. Sabía que su hijo no sería como los demás. Había algo en el que le hablaba del fuego de Elías, del llamado al desierto, de la urgencia por preparar el camino para otro mayor. Cuando María partió, la casa quedó en silencio otra vez, pero no vacío. Elisabet la despidió con lágrimas en los ojos y una paz renovada en el alma. Habían compartido no solo el misterio de la maternidad, sino el peso de la profecía. Y ambas sabían que el tiempo del cielo se acercaba. Los vecinos, al ver a Elisabet, ya no podían negar lo evidente. Su vientre era testimonio visible de lo invisible. Pero más allá del cuerpo, lo que sorprendía era su mirada. Tenía el brillo de quien ha sido tocada por el Eterno. Algunos comenzaron a visitarla, otros solo observaban desde lejos. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero todos sentían que lo que se estaba gestando en su casa no era solo un niño, sino el preludio de algo mucho más grande. Y mientras los días pasaban, Zacarías seguía escribiendo. Cada noche, al ver a su esposa dormida, acariciaba su vientre con reverencia. Sabía que el niño que nacería no sería suyo en el sentido humano, sino del cielo. Y aunque su voz seguía en silencio, su alma cantaba con una intensidad que ni el lenguaje podía contener. Porque cuando Dios decide hablar otra vez, no lo hace con estruendo, sino con el llanto suave de un bebé que cargará la voz que clama en el desierto. El momento llegó cuando la luna brillaba en lo alto como una lámpara colgada por el mismo Creador. Las estrellas eran más nítidas esa noche, como si el cielo hubiera abierto los ojos para no perderse ni un detalle. En la casa de Zacarías, los pasos se volvían apresurados, los suspiros más hondos, y las manos temblorosas de las vecinas se movían con la premura que exige el milagro cuando se vuelve carne. Elisabet, tendida sobre un lecho sencillo, gemía no solo por el dolor del alumbramiento, sino por la emoción contenida de una promesa que por fin rompía el silencio de los siglos. No había parteras reales, ni médicos renombrados, ni sacerdotes a su lado. Pero había algo más grande, una presencia invisible envolvía el lugar con una paz inexplicable. La anciana, ahora madre, exhaló un último suspiro de esfuerzo y de su cuerpo cansado emergió una nueva vida. El llanto del niño llenó la habitación con una fuerza que parecía barrer toda duda,
todo miedo, todo dolor. Y cuando Elisabet lo tomó entre sus brazos, supo que no era un hijo como cualquier otro. Su piel era cálida, sus ojos intensos, y su llanto tenía una autoridad que estremecía. Lo miró con una mezcla de ternura y asombro, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El nombre ya estaba decidido. No sería llamado como su padre ni como ningún ancestro. Él tenía un llamado distinto, un nombre traído desde el cielo. Los días siguientes, la casa se llenó de júbilo. Vecinos y parientes llegaban con presentes, abrazos, preguntas, y muchas miradas incrédulas. Una anciana había dado a luz. Era imposible, decían algunos, pero allí estaba la prueba, viva y fuerte, entre mantas humildes. Un niño vigoroso, con el rostro sereno y el puño cerrado como si ya estuviera preparado para confrontar los días oscuros que vendrían. Al octavo día, como era costumbre, llegó el momento de la circuncisión. La pequeña casa se llenó de hombres de edad, miembros del linaje sacerdotal y familiares bien intencionados. Todos estaban convencidos de que el niño sería llamado Zacarías, como su padre. Era lo lógico, lo respetable. Pero cuando preguntaron, Elisabet alzó su voz con firmeza, una que pocas veces se había escuchado en ella. Se llamará Juan. Los presentes quedaron desconcertados. Nadie en su familia llevaba ese nombre. Era una anomalía. Un gesto fuera de lo esperado. Miraron a Zacarías, esperando que él corrigiera a su esposa, que aclarara el malentendido. Pero Zacarías solo tomó una tablilla de madera y escribió con mano firme: su nombre es Juan. En ese instante, como si el universo hubiera estado aguardando ese acto de obediencia, la lengua de Zacarías se soltó. Sus labios, que habían estado sellados por meses, se abrieron y su boca se llenó de palabras como un río desbordado. Pero no habló como un hombre común, sino como un profeta poseído por una llama celestial. Los presentes se quedaron paralizados, algunos retrocedieron, otros comenzaron a llorar. Lo que escuchaban no era un discurso, era una declaración eterna. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Así comenzó su cántico, que luego sería conocido como el Benedictus. No habló de sí mismo, ni siquiera del niño en su regazo, sino del plan majestuoso de Dios que ahora se desplegaba ante sus ojos. Habló de la alianza con Abraham, del juramento a David, de la liberación de los enemigos, del perdón de los pecados. Y luego, con lágrimas desbordándose de sus ojos, se inclinó hacia su hijo y profetizó con voz quebrada: Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. El silencio que lo había acompañado por 9 meses no fue inútil. Había aprendido a oír la voz de Dios en el eco del alma, y ahora hablaba no como un sacerdote, sino como un heraldo del cielo. La aldea entera se estremeció. Muchos salieron de esa casa con el corazón encendido, preguntándose: ¿quién será este niño? ¿Qué destino cargará sobre sus hombros? Pero en esa misma noche, mientras todos dormían, Zacarías y Elisabet velaban al pequeño Juan con una mezcla de gozo y reverencia. Él dormía en medio del canto de los grillos, envuelto en la misma manta que Elisabet había tejido durante su espera silenciosa. Zacarías no dejaba de mirarlo. Ya no necesitaba palabras. Su alma sabía lo que sus labios apenas comenzaban a pronunciar. El niño que había nacido no era solo su hijo. Era la respuesta viva de que Dios no había olvidado a su pueblo.
Era la trompeta que pronto sonaría en el desierto. Era el fuego antes del fuego. Y así, bajo un cielo estrellado que guardaba secretos eternos, Juan durmió. Su destino ya estaba escrito. Pero por ahora, el mundo aún no lo sabía. Solo un puñado de corazones encendidos comprendía que el heraldo del Mesías había llegado, no entre multitudes, sino en la intimidad de una casa humilde donde el cielo decidió volver a hablar. El tiempo pasó como brisa sobre campo de cebada. Los años se deslizaban con la cadencia de las estaciones, y en aquella casa donde el milagro se hizo carne, las paredes comenzaron a enmudecer nuevamente. El bullicio inicial del nacimiento fue apagándose, pero dentro de esos muros seguía latiendo el misterio. Juan crecía, no como los demás niños de su generación, sino con una singularidad que podía percibirse en cada uno de sus gestos. No reía con facilidad, pero sus ojos exploraban el mundo como quien busca señales en todo. Era observador, silencioso, profundo. No se entretenía con juegos triviales, ni se perdía entre los alborotos de los otros pequeños del pueblo. Algo en su espíritu ya comprendía que su destino no sería común. Zacarías, envejecido pero sabio, lo miraba como quien contempla una antorcha encendida en medio de la noche. Sabía que no tendría el privilegio de ver a su hijo en la plenitud de su misión, pero cada día que compartía con él era una enseñanza, un traspaso de legado, una siembra en tierra sagrada. Le hablaba con gestos, con tablillas, con la mirada, y aunque la voz ya le había sido devuelta, muchas veces prefería el silencio reverente. Su comunicación con Juan era espiritual, como si ambos habitaran una dimensión que no necesitaba demasiadas palabras. Elizabeth, por su parte, encontraba en la maternidad tardía una dulzura que solo puede saborear quien ha esperado toda la vida. Cada mañana preparaba los alimentos con dedicación, cuidaba de su pequeño con la ternura de una madre joven y la sabiduría de una anciana. Sabía que su hijo no pertenecía completamente a ella, pero mientras lo tuviera bajo su cuidado, haría de cada día un acto de consagración. Lo cubría con oraciones, le enseñaba los cánticos de David, le relataba la historia de las mujeres estériles que vieron la gloria de Dios. Juan escuchaba, siempre atento, como si esas palabras fueran parte de una herencia viva que debía custodiar. Desde pequeño, Juan mostró una inclinación por la soledad. No era retraído, pero sí profundamente interior. Le gustaba subir a las colinas al atardecer, observar el vuelo de las aves, el fluir de los arroyos. Le fascinaban los rollos antiguos, y cuando escuchaba a su padre recitar fragmentos de Isaías o de Malaquías, se estremecía. Aún sin comprender todo el contenido, su espíritu vibraba como una cuerda afinada. Era como si cada palabra profética encontrara en él un eco guardado desde antes de nacer. Fue durante uno de esos días de reflexión en la colina que Juan comenzó a sentir el llamado. No era una voz audible, pero sí una certeza que se instalaba en lo profundo del alma. Un fuego interior, una inquietud que no se apagaba, una urgencia que lo empujaba hacia algo desconocido. Tenía aún pocos años, pero ya comprendía que el mundo en que vivía necesitaba algo más que ofrendas y rezos vacíos. Los fariseos enseñaban en las plazas, los saduceos controlaban el templo, pero el corazón del pueblo estaba lejos del Dios vivo. Zacarías, al verlo tan lleno de celo, comprendió que su tiempo se agotaba. Lo llamó una tarde, cuando el sol teñía de oro las piedras del camino, y lo sentó a su lado. Le habló de su nacimiento, del ángel, de su mudez y del cántico profético. Le dijo que su vida no sería para él mismo,
que sus días estaban marcados por el propósito de preparar el camino de otro, uno que sería más grande que todos los profetas. Juan no respondió de inmediato, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No de miedo, sino de honra. Sabía, en lo más íntimo, que esas palabras eran verdad. Elisabet, cada vez más frágil, observaba a su hijo mientras él se preparaba para partir. Lo veía practicar ayunos desde joven, vestir ropajes sencillos, alejarse del bullicio. Sabía que el día de la separación llegaría, y aunque su corazón de madre deseaba tenerlo siempre cerca, su alma de sierva aceptaba el desprendimiento con reverencia. Lo abrazó por última vez una mañana, le susurró un salmo al oído, y lo despidió con la paz de quien entrega su bien más preciado a la voluntad del cielo. Juan se dirigió al desierto. Allí, donde los escorpiones se esconden bajo las piedras y el calor quiebra la tierra, el joven se refugió. Pero no buscaba huir del mundo, sino afilar su espíritu. Se alimentaba de langostas y miel silvestre, como un nazareo del tiempo antiguo. Dormía bajo las estrellas, oraba al amanecer, meditaba en el silencio absoluto. Y poco a poco, fue formándose no solo como hombre, sino como profeta. Su cuerpo se endureció, su mirada se volvió como acero templado, y su voz, aún no usada, comenzó a cargar el peso de una trompeta. El desierto no lo quebró, lo forjó, porque quien debía hablar con fuego, primero tenía que ser purificado por la soledad. Mientras tanto, en su aldea natal, Zacarías y Elisabet veían como el niño que Dios les había regalado había partido con destino incierto. Pero cada vez que miraban al cielo, sabían que la historia aún no había comenzado del todo. Porque su hijo, el niño del milagro, el que vino cuando todo parecía perdido, ahora se preparaba para gritar a los cuatro vientos que el reino de los cielos se había acercado. Y ese grito nacería no en los templos, ni en los palacios, sino desde el corazón ardiente del desierto. El sol ya no se alzaba con la misma intensidad sobre la casa de Zacarías. Las tejas del techo habían perdido su color, y la higuera del patio crecía más torcida que antes. El tiempo, con su paso firme e implacable, había ido apagando las fuerzas del anciano sacerdote. Sus manos, que en otro tiempo alzaron el incienso y escribieron visiones en tablillas de madera, temblaban ahora al tomar un vaso de agua. Su caminar era lento, como si cada paso pesara más que el anterior. Pero sus ojos, aunque velados por la edad, conservaban ese brillo que solo tienen aquellos que han visto la fidelidad de Dios cara a cara. Elisabet, también afectada por los años, se mantenía cerca. A veces, en las tardes tranquilas, se sentaban juntos en el umbral de la casa, envueltos en mantas y recuerdos. No hablaban mucho. Después de tantos años de amor, no necesitaban hacerlo. Ella tejía aún con torpeza, él la observaba con ternura. En esos momentos, la memoria era más fuerte que la realidad. Recordaban los días del silencio, del embarazo, del nacimiento. Recordaban la visita de María, el salto del niño en su vientre, la profecía, el cántico, los rostros sorprendidos de los vecinos, pero sobre todo, recordaban a Juan. Su hijo ya no vivía con ellos. Desde hacía tiempo, se había adentrado en el desierto. No sabían con precisión dónde estaba, pero de vez en cuando llegaban rumores. Gente que había viajado por la región mencionaba haber visto a un hombre cubierto con piel de camello, con una mirada como relámpago, que predicaba entre las rocas con autoridad. Otros hablaban de un profeta que bautizaba con agua en los ríos,
y que no temía enfrentarse a soldados, fariseos o incluso al mismísimo Herodes. Zacarías y Elisabet escuchaban en silencio y asentían, como quien confirma lo que ya sabía desde el primer llanto. Un día, Zacarías sintió que sus fuerzas finalmente se quebraban. Había sido un día particularmente frío, y su cuerpo, ya frágil, comenzó a fallarle. Llamó a Elisabet con una voz suave, casi un susurro. Ella se acercó y se arrodilló a su lado. Con manos temblorosas, él la tomó del rostro, la miró por última vez, y sin necesidad de palabras, le agradeció por haber caminado junto a él durante toda una vida de fe, espera y cumplimiento. Luego cerró los ojos, y su alma se desató como brisa que regresa al cielo. Elisabet no gritó, no se desesperó. Solo apoyó su frente sobre el pecho del hombre que amó, y derramó lágrimas silenciosas, como lo había hecho tantas veces en los años de esterilidad. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de paz. Zacarías había terminado su carrera con dignidad, y ella sabía que pronto lo alcanzaría. Pasaron solo unos meses antes de que su cuerpo también comenzara a desvanecerse. Las vecinas la cuidaban, la visitaban, le llevaban agua y pan. Pero su mente ya no estaba allí. Pasaba horas mirando por la ventana, hacia el horizonte donde comenzaban los caminos del desierto. Cerraba los ojos y oraba por su hijo, sabiendo que él estaba cumpliendo su misión, que ya hablaba con la voz que ella profetizó en su vientre. Murmuraba salmos, recordaba las palabras del ángel, y se aferraba a la promesa. En su última noche, no hubo tormenta ni relámpagos. Solo silencio, como aquel que la envolvió en los días de su embarazo. Se recostó sin prisa, se cubrió con su manto, y en su respiración final, sus labios parecieron pronunciar una oración sin sonido: gracias. Con la partida de ambos, la casa quedó vacía. Los vecinos la respetaban como un lugar sagrado. Nadie se atrevía a habitarla. Decían que allí había pasado algo más grande que ellos, algo que el tiempo no podría borrar. Algunos niños del pueblo, al pasar por ahí, señalaban el umbral y decían: aquí vivió el padre del profeta que clama en el desierto. Y así, en el anonimato que acompaña a los siervos verdaderos, Zacarías y Elisabet se despidieron del mundo. No vieron a su hijo predicar, ni lo escucharon denunciar al pecado, ni presenciaron su encuentro con el Mesías. Pero sí vieron algo más profundo: el cumplimiento del plan de Dios en lo secreto, el nacimiento del heraldo en medio del silencio, y el inicio de una revolución espiritual que comenzaría no en palacios, sino en vientres marchitos por los años. Porque así actúa Dios: elige lo despreciado del mundo para avergonzar lo sabio, y en el vientre de una mujer estéril plantó la voz que anunciaría al Cordero de Dios. El desierto de Judea no perdona a los débiles. Su arena arde bajo el sol abrasador durante el día, y se enfría como hielo en las noches silenciosas. El viento azota las dunas sin compasión, y el canto de los chacales interrumpe el sueño de los solitarios. Allí, donde la vida parece improbable y el cielo parece no responder, crecía un hombre con una misión forjada en el silencio y endurecida por la obediencia. Juan, el hijo del milagro, se había transformado en una figura imponente. Su cuerpo, curtido por el sol y el ayuno, era fuerte, pero no altivo. Su rostro, quemado por los años al aire libre, llevaba la seriedad de alguien que ha contemplado cosas que el resto no comprende. Vestía un manto hecho de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero, igual que Elías, el profeta que siglos antes desafió reyes y alzó su voz contra la idolatría. Pero Juan no imitaba,
encarnaba. Él no era una sombra del pasado, sino el cumplimiento vivo de una antigua promesa. Cada mañana, al abrir los ojos bajo la sombra de una roca, Juan oraba. Sus palabras no eran complejas ni largas, pero nacían de una comunión profunda. Sabía que no debía apresurar el momento. El tiempo del cielo no se mide como el del hombre. Había aprendido a esperar, como lo hicieron sus padres antes de él. En los años de soledad, la voz de Dios se había convertido en su única compañía. No tenía familia, ni discípulos, ni techo, pero no le faltaba nada. El pueblo, hambriento de verdad, comenzó a escuchar rumores sobre él. Decían que había un hombre en el Jordán que hablaba con fuego en la lengua, que no pedía ofrendas, ni buscaba favores, ni se arrodillaba ante los poderosos. Hablaba con la firmeza de los antiguos profetas, pero con la cercanía de un hermano que conocía el dolor del pueblo. Su voz era como un trueno que sacudía las conciencias dormidas. No había melodía en su predicación, sino verdad desnuda. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gente de todas partes comenzó a acudir. Hombres sencillos, soldados, recaudadores de impuestos, mujeres afligidas, ancianos que aún recordaban las promesas antiguas, todos venían a escuchar a Juan. No había templo, ni música, ni incienso. Solo un hombre, un río, y una palabra. Pero eso bastaba para que las almas comenzaran a despertarse. Juan no endulzaba su mensaje. Llamaba al pecado por su nombre. Exigía fruto digno de arrepentimiento. Advertía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. Y a quienes le preguntaban si él era el Mesías, respondía sin titubeos: no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En las noches, cuando el murmullo de la multitud ya se había disipado, Juan se sentaba junto al río y pensaba en sus padres. No los vio morir, pero en su interior llevaba su legado. Recordaba las palabras que su madre le susurraba mientras lo acunaba. Recordaba la mirada silenciosa de Zacarías cuando le hablaba de Isaías y Malaquías. Todo lo que era, había nacido de la fidelidad de dos justos que no renunciaron a creer cuando todo parecía cerrado. Y aunque no tenía imágenes de ellos, los sentía presentes cada vez que sumergía a alguien en las aguas turbias del Jordán. En uno de esos días, mientras bautizaba a decenas de hombres y mujeres en el río, levantó la mirada y supo que algo estaba por cambiar. No porque el cielo tronara, sino porque el espíritu dentro de él se estremeció como nunca. Había una presencia distinta acercándose. No lo conocía de rostro, pero su alma lo reconoció. Sin que nadie le dijera su nombre, Juan supo: ese era él, el Mesías, el Cordero de Dios. Y entonces comprendió que todo lo que había vivido, el nacimiento milagroso, los años en el desierto, las palabras de sus padres, las visiones en la soledad, todo lo que había esperado y predicado, desembocaba en ese momento. Pero aún no era el tiempo de hablar. Aún quedaba un eco por resonar, una preparación más que debía realizar. El heraldo todavía debía clamar un poco más. Porque cuando el reino de los cielos se acerca, no lo hace en secreto, sino con una voz que sacude los cimientos de la tierra. Y esa voz, forjada entre el polvo y el viento, era la de Juan, el niño del milagro, el profeta del desierto. La memoria del pueblo es frágil cuando se trata de los humildes, pero hay nombres que no se desvanecen con el tiempo,
aunque hayan vivido en el anonimato. En la región montañosa de Judea, donde los olivos se retuercen con el viento y las casas de piedra se aferran al terreno con terquedad, aún se susurraba el nombre de Zacarías. Los ancianos que lo conocieron en vida hablaban de él con respeto y cierta reverencia, como quien recuerda a un hombre de Dios que caminó entre ellos con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta más allá del horizonte. Muchos recordaban aquel día en el templo, años atrás, cuando Zacarías salió mudo del lugar santo. Fue un hecho que marcó a toda Jerusalén. Los sacerdotes más jóvenes aún lo contaban como un misterio inexplicable. Un ángel, un mensaje celestial, un embarazo imposible, y un cántico profético que brotó de labios que habían estado sellados. Aquel evento no fue borrado, porque en el corazón de los que buscan señales, las huellas de lo divino permanecen. Y Zacarías, aun después de muerto, seguía siendo parte de esa memoria colectiva. Elisabet también era recordada, no solo como la mujer que venció la afrenta de la esterilidad, sino como la que reconoció al Mesías desde el vientre. Las mujeres del pueblo, cuando se reunían a moler grano o a recoger agua, repetían sus palabras con asombro: ¿por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Muchos no lo entendían en su momento, pero con los años comprendieron que aquella anciana no hablaba por sabiduría humana, sino por inspiración del Espíritu. En su humildad, había sido testigo de un misterio que ni los reyes ni los sabios llegaron a ver. La casa que habitaron, ahora vacía, se convirtió con el tiempo en una especie de lugar sagrado. No por su arquitectura, ni por reliquias, sino por el recuerdo. Nadie se atrevía a habitarla. Algunos decían que por las noches se escuchaban susurros de oración desde sus paredes, como si las plegarias de antaño hubieran quedado suspendidas en el aire. Otros aseguraban que en ciertas horas, al pasar por el umbral, se percibía un aroma leve de incienso, como si el servicio del sacerdote aún persistiera en algún rincón invisible del tiempo. Los niños del pueblo crecieron escuchando las historias. Unos las consideraban leyendas, otros testimonios. Pero todos coincidían en algo: de aquella casa había salido un profeta. Uno como no se veía desde los días de Elías. Uno que no hablaba en sinagogas ni se codeaba con los maestros de la ley, sino que predicaba entre las piedras, cubierto de polvo, con una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma. Y ese profeta no había surgido por casualidad. Era el fruto de una fidelidad silenciosa, de dos ancianos que creyeron más allá de lo razonable, que esperaron cuando todo decía que era tarde. En Jerusalén, algunos escribas comenzaron a registrar las crónicas de aquellos días. El nacimiento de Juan, su nombre inesperado, el cántico de su padre, fueron temas de discusión y estudio. Algunos llegaron a consultar los registros sacerdotales y confirmaron que, efectivamente, Zacarías era de la orden de Abías, y que Elisabet descendía de Aarón. Todo encajaba. Y eso causó aún más conmoción. Dios no había hablado en 400 años, pero cuando lo hizo, escogió a una pareja olvidada, en un rincón polvoriento, para comenzar el capítulo más glorioso de la redención. Los discípulos del Mesías, años después, cuando ya su ministerio comenzaba a tomar fuerza, se encontraban a veces con personas que hablaban de Juan y decían: «Este es el hijo de Zacarías, ¿verdad?». Y los discípulos asentían. Aunque no todos comprendían la magnitud de lo que significaba, sabían que no era un hombre cualquiera. Juan era el inicio de algo, el umbral de una era. Y sus raíces estaban profundamente plantadas en la fe callada de sus padres. Así,
El nombre de Zacarías no quedó en las piedras del templo, ni el de Elisabet se borró en el viento de la aldea. Sus nombres, que significan Dios recuerda y mi Dios es juramento, fueron vividos como una profecía encarnada. Y mientras Juan clamaba en el desierto y preparaba los corazones para el que vendría, la historia de sus padres seguía resonando entre los justos como un himno no escrito, un canto de esperanza, fidelidad y cumplimiento. Porque hay nombres que el cielo no olvida, y tampoco lo hace la tierra. Las aguas del Jordán se agitaban cada vez que alguien descendía a ellas. No era el movimiento del río lo que causaba ese estremecimiento, sino la autoridad con que una voz rasgaba el aire como una espada. Juan ya no era el niño envuelto en mantas tejidas por una anciana, ni el joven que recogía miel entre las rocas. Ahora era un hombre en plena madurez, erguido entre las piedras con los pies firmes como columnas, y la mirada encendida por una convicción que no pertenecía a este mundo. Era la voz profetizada por Isaías, la que clamaría en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Su cuerpo, endurecido por años bajo el sol y el frío, no buscaba comodidad. Su alma, afilada por el silencio y la soledad, no temía confrontar el pecado. Su palabra no era política ni complaciente. Era verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia con fuego, no deja nada intacto. Las multitudes acudían en oleadas, impulsadas no por espectáculos ni milagros, sino por el peso de la palabra. Algunos venían con corazones arrepentidos, otros por curiosidad, pero ninguno se marchaba igual. Los fariseos y saduceos, acostumbrados a los aplausos y al respeto público, comenzaron a sentirse inquietos. Algunos se acercaron para observar, otros para intentar desacreditarlo. Juan, al verlos llegar vestidos con túnicas impecables, no dudó en clavar su mirada en ellos. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No presumáis diciendo, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras». La gente quedó paralizada. Nadie se había atrevido jamás a hablar así a los líderes religiosos. Pero Juan no hablaba por sí mismo. Hablaba como heraldo de otro mayor. Su voz no buscaba fama, sino despertar. Sus bautismos no eran rituales vacíos, sino actos de muerte y renacimiento. Sumergía a cada hombre y mujer en las aguas turbias del Jordán y los levantaba con una advertencia: que se prepararan, porque el que venía tras él cambiaría el mundo. Y llegó el día. Juan estaba bautizando como de costumbre cuando lo vio. Entre la multitud, un hombre caminaba sin prisa, con una serenidad que no pertenecía a esta tierra. No llevaba corona, ni vestiduras especiales, ni guardias a su alrededor. Pero Juan sintió, en lo más profundo, que el momento había llegado. El aire pareció detenerse. El río, por un instante, se volvió más claro. Y su espíritu tembló, no de miedo, sino de revelación. Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, aquel a quien Juan había esperado sin conocer su rostro, estaba allí, delante de él. Jesús se acercó, miró al profeta del desierto y dijo simplemente: «Bautízame». Juan retrocedió. No podía. Sabía que él no era digno. Que si alguien debía sumergirse, era él, en las aguas delante de aquel que no tenía pecado. Pero Jesús insistió, y sus palabras fueron claras: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan,
Con las manos temblorosas pero el corazón encendido, obedeció. Tomó a Jesús, lo sumergió en el Jordán, y al levantarlo, el cielo se abrió. No en forma simbólica, sino literalmente. Los que estaban allí vieron la luz atravesar las nubes. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraron sin entender por qué. Y una voz, clara como el trueno pero dulce como el rocío, descendió desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una paloma, símbolo del Espíritu, descendió sobre Jesús, posándose sobre él como señal de la unción divina. Juan, aún con el agua escurriéndole entre las manos, no necesitó más confirmación. El tiempo de preparación había terminado. El camino estaba abierto. El Mesías estaba aquí. A partir de ese día, Juan comenzó a disminuir. Lo entendía. No le dolía. No se resistía. Su propósito no era ser el centro, sino apuntar al Cordero. Cada vez que alguien le preguntaba quién era Jesús, él respondía con gozo: es necesario que él crezca, y que yo mengüe. Ya no buscaba multitudes. No necesitaba reconocimiento. Había cumplido su misión: despertar al pueblo, allanar el camino, señalar al que traía vida eterna. Y lo había hecho porque dos ancianos justos, muchos años atrás, creyeron contra toda esperanza. Zacarías y Elisabet no vivieron para ver a Jesús caminar entre los hombres, pero su fe, su obediencia y su espera silenciosa habían dado fruto en la voz más poderosa que se había escuchado desde los días de los profetas. Juan, el hijo del desierto, era esa voz. Y esa voz no se apagaría hasta que la última piedra escuchara el eco de la redención. El sol descendía lentamente sobre los montes de Judea, bañando las piedras en un resplandor dorado que parecía envolver la historia misma en un suspiro eterno. En ese ocaso, cuando el mundo seguía su curso sin detenerse, había una verdad que ardía en lo secreto. Lo que comenzó con dos ancianos olvidados por el tiempo, había encendido una llama que llegaría hasta los confines de la tierra. Juan seguía proclamando su mensaje en el desierto. Sus palabras, cortantes como navajas, despertaban conciencias, estremecían corazones, sacudían sistemas. Su vida no era una que el mundo envidiara, no poseía riqueza, ni vestía con fineza, ni moraba en palacios. Y, sin embargo, los poderosos temblaban cuando lo escuchaban. Herodes, aunque arrogante y sediento de poder, no podía ignorarlo. Algo en Juan le inquietaba, como si las palabras de aquel profeta fuesen un eco de juicio que le perseguía incluso en sus sueños. Pero esta historia no culmina en las multitudes ni en el río, tampoco en el palacio de Herodes, donde más adelante Juan encontraría su fin. Esta historia, en su profundidad, es una carta escrita por Dios en las páginas de lo oculto, una crónica de cómo el cielo honra a los fieles que caminan en silencio. Porque antes de que Juan alzara la voz ante reyes y pueblos, hubo dos justos que no pidieron aplausos, que no exigieron señales, que no cuestionaron la demora divina, sino que simplemente creyeron. Zacarías y Elisabet no vivieron para ver a su hijo confrontar a los religiosos, ni presenciar el momento en que Jesús sería señalado como el Cordero de Dios. No estuvieron allí cuando la multitud preguntó: ¿qué haremos?, tras el mensaje abrasador de Juan. Tampoco estuvieron cuando él fue llevado preso, ni cuando entregó su vida en fidelidad a su misión. Y sin embargo, todo lo que fue Juan estaba tejido con hilos invisibles en la vida de sus padres. Su fe, su disciplina, su obediencia en lo ordinario,
Edificaron una plataforma que el cielo usó para comenzar la restauración de todas las cosas. Fue en el vientre de Elisabet donde comenzó a moverse el Espíritu Santo por primera vez en siglos. Fue en la lengua de Zacarías que la profecía volvió a fluir tras generaciones de silencio. Y fue en la intimidad de su hogar donde la promesa del antiguo pacto se enlazó con el amanecer del nuevo. No hay esculturas dedicadas a ellos. No se construyeron templos en su honor. Pero su historia quedó grabada en los evangelios, no como adorno, sino como cimiento. Porque la redención no comenzó en los portales del templo ni en los tronos del imperio, sino en la fe sencilla de una pareja anciana que, contra todo pronóstico, fue escogida para portar la llave del nuevo tiempo. La herencia que dejaron no fue oro ni propiedades. Fue un legado espiritual que aún resuena. En cada generación que se atreve a creer en medio de la espera, en cada vientre que aún espera vida, en cada alma que sirve sin ser vista, la historia de Zacarías y Elisabet revive. Porque la fidelidad en lo oculto no pasa desapercibida ante los ojos del Eterno. Y así, cuando Juan vio acercarse a Jesús y dijo con voz firme: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», en su espíritu resonó, sin que nadie lo oyera, el eco de una oración hecha muchos años atrás por un sacerdote silencioso y una mujer estéril. Y en ese instante, aunque invisibles al mundo, los nombres de Zacarías y Elisabet fueron susurrados en el cielo una vez más. No porque buscaron gloria, sino porque fueron fieles. Y esa es la herencia más poderosa que puede dejar un justo. Y así concluye la historia jamás contada de Zacarías y Elisabet, dos justos silenciosos cuya fe abrió las puertas de una nueva era. No fueron reyes, no lideraron ejércitos, no escribieron libros, pero con su obediencia y perseverancia en medio del olvido, dieron al mundo al mayor profeta nacido de mujer, Juan el Bautista, la voz que preparó el camino del Mesías. Una historia que nos recuerda que Dios no se olvida de los que le esperan, que el cielo responde incluso cuando la tierra calla, y que los actos de fe más sencillos pueden encender las antorchas de toda una generación. Si este relato tocó tu corazón y te abrió una nueva perspectiva sobre la Biblia, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios que seguirán revelando los misterios ocultos de las Escrituras. Déjame tu comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios aún responde, incluso en el silencio.